¿Alguna vez te enamoraste de alguien que te hizo sentir especial, solo para descubrir que eras parte de un chiste privado? Yo sí. Me llamo Elías, y esta es la historia de cómo una risa en el pasillo cambió todo. De cómo una simple frase me hizo soñar, y otra, me destrozó. Porque a veces, el peor bullying no viene con golpes, sino con sonrisas. Fui el chico invisible, el que vivía entre códigos y fantasías digitales, buscando en los juegos lo que no encontraba en mi casa, afecto. Y ella era lo opuesto a mí. El centro de todas las miradas. La luz que me cegó hasta no ver lo que realmente valía. Pero no te confundas, esta no es una historia de víctima. Es una historia de renacimiento. De cómo el dolor puede ser el punto de partida, para escribir tu mejor versión. ¿Te pasó algo así? Quédate. Porque quizás, entre estas palabras, encuentres pedacitos tuyos también. Hay heridas que no se ven, pero duelen como si te rompieran por dentro. Y la mía, tenía nombre, ojos claros y una risa que me perseguía incluso en sueños. Esta es la historia de cómo me enamoré de quien más me lastimó. Y cómo tuve que perderlo todo para encontrarme a mí mismo. Me llamo Elías. Y si pudiera volver a la secundaria, no cambiaría nada. Porque aunque fue el lugar donde más sufrí, también fue donde descubrí quién soy. Siempre fui el raro. El nerd de los videojuegos. El que prefería quedarse después de clase para terminar un código antes que salir a fiestas. Mis padres, ricos, sí. Pero no en afecto. Mi papá me decía que todo lo que valía estaba en una hoja de cálculo. Mi mamá, solo me hablaba cuando necesitaba que aparentáramos ser la familia perfecta. No confiaban en mí. Nunca lo hicieron. Y ahí estaba ella. Mía. La chica más popular del colegio, la que todos miraban cuando entraba al aula, como si el aire se volviera más liviano solo por su presencia. Tenía una forma de hablar que te hacía sentir especial, aunque solo dijera una palabra. Carismática, atrevida, con una sonrisa que encendía todo a su paso. Para muchos era inalcanzable. Para mí, era un universo entero. Yo la admiraba desde lejos. Muy lejos. Sabía que no era para mí. Que chicos como yo no existían en el mismo plano que chicas como ella. Pero algo en mí, quería creer que tal vez, solo tal vez, ella me miraría diferente algún día. Todo comenzó un día cualquiera, en el pasillo, cuando un compañero me empujó contra los casilleros por accidente, o eso dijo. Me caí, con todos mis cuadernos al suelo, y la gente empezó a reír. Pero ella se acercó. Mía. Me ayudó a levantar las hojas sin decir mucho. Y antes de irse soltó una frase que cambió algo en mí. Déjenlo, al menos él va a ser millonario programando juegos. Todos rieron, incluso ella, pero sonó distinto. Por dentro, esa burla disfrazada de elogio fue como una chispa. Esa noche soñé con ella. Y muchas noches más después. Me animé a escribirle por mensaje. Tardó en responder, pero lo hizo. Empezamos a hablar. Poco, muy poco, pero para mí era todo. Me pedía ayuda con sus tareas de matemáticas. Yo se las hacía feliz. Me agradecía con emojis, con un "sos un genio", con una risa que me hacía pensar que, quizás, no estaba tan lejos de gustarle. Empezó a invitarme a fiestas. No como invitado real, claro. Más bien como su chofer nerd, el que sabía conectar el parlante, el que ponía la música desde su celular y se quedaba en un rincón con una coca mientras todos bailaban. Pero yo estaba ahí, cerca. Y eso me bastaba. En mi cabeza, cada gesto, cada mirada, cada "gracias, Elías", era una señal. Una oportunidad. Me decía a mí mismo que todo era parte de una historia que estaba por empezar. Que ella era distinta con los demás. Que conmigo, algo era especial. Estaba tan ciego, tan desesperado por ser visto, que no me di cuenta de la verdad que me gritaba desde todos los rincones. Yo era un accesorio más en su mundo. Una herramienta útil. El chico buena onda que no molestaba y que siempre decía que sí. Pero yo no lo quería ver. Porque cuando tenés el corazón vacío y alguien te presta un poquito de atención, te aferrás a eso como si fuera amor. Un día, todo cambió. Fue como si alguien apretara un botón y el mundo que había construido en mi cabeza, ese donde Mía y yo teníamos algo especial, se derrumbara en segundos. Recuerdo que salía del baño y escuché risas venir desde el aula de música. Me acerqué curioso, inocente, hasta que escuché mi nombre. Me detuve en seco. ¿Vieron cómo Elías se cree que Mía le habla porque le gusta? Dijo una voz entre carcajadas. Era ella. Mi nombre salía de su boca entre risas burlonas. La acompañaban sus amigas, su hermano mayor y, lo peor, mi propio primo, el único familiar que iba conmigo al colegio. Nadie dijo nada en mi defensa. Nadie pensó que yo estaba ahí,
a pocos metros, escuchándolo todo. Sentí que el mundo me temblaba bajo los pies, que el aire ya no entraba igual. Me di media vuelta, salí caminando rápido, intentando no llorar, mordiéndome el labio hasta hacerlo sangrar. No quería que nadie me viera quebrarme, pero por dentro ya estaba roto. Desde ese día, las cosas empeoraron. No sé si fue una coincidencia o si ella dijo algo más a espaldas mías, pero empecé a notar miradas, risas disimuladas. Murmullos apenas cruzaba la puerta del aula. Un día encontré mi silla con un papel que decía, «Tu novia mía te manda saludos». Otro día, un dibujo en la pizarra, yo con una computadora y un corazón gigante hacia ella. Todos reían. Yo fingía que no me importaba, que estaba acostumbrado, pero no lo estaba. Y lo peor es que ella también se reía. Me miraba desde su banco, cruzaba miradas conmigo y sonreía como si todo fuera un juego. Como si yo no tuviera sentimientos. Como si fuera divertido destruir a alguien que jamás le hizo daño. Y yo seguía ilusionado. Porque cuando alguien te gusta, te aferras a las migajas de amabilidad como si fueran un banquete. Me decía a mí mismo que quizás estaba jugando. Que quizás era una prueba. Que tal vez, detrás de todo eso, había algo real. Mientras tanto, en casa, el silencio era igual o peor. Mis padres ni siquiera notaban que ya no comía. Que dormía mal. Que mis notas empezaban a caer. Que ya no hablaba. Mi papá me veía con desprecio cada vez que me encerraba en la computadora. Otra vez perdiendo el tiempo, decía. Mi mamá, con suerte, me preguntaba si quería pollo o pasta. No había abrazos. No había preguntas. No había un ¿cómo estás? Nada. Y entonces pasó lo que terminó por derrumbarme. Una tarde, Mía se acercó a mí en el recreo. Me sonrió como si todo estuviera bien. Como si nada hubiera pasado. Me pidió que la ayudara a hackear una cuenta de Instagram. Quería vengarse de una ex amiga que, según ella, la había traicionado. ¿Vos sabés de estas cosas? ¿No? Te va a salir fácil. Me lo dijo como si fuera una obviedad. Como si yo estuviera a su servicio. Le dije que no. No porque fuera valiente. Le dije que no porque, en el fondo, esperaba que ese fuera el momento donde ella viera que yo era distinto. Que tenía principios. Que no haría cualquier cosa por ella. Pero no pasó eso. Al día siguiente, un video mío apareció en el grupo de WhatsApp del curso. Y luego en Instagram. Era un montaje, claramente editado, donde se me veía diciendo cosas que jamás dije. Cosas sobre Mía. Sobre mis compañeros. Parecía un delirio. Pero en la secundaria, la verdad no importa. Solo importa lo viral. Me convertí en la burla nacional. Todo lo que quedaba de mí, se derrumbó. Fui a casa ese día con el corazón en un hilo, las piernas temblando y las manos sudadas como si acabara de salir de una pelea. Aunque en realidad, esa pelea era interna, contra todo lo que sentía y no podía decirle a nadie. Crucé la puerta esperando, aunque sea por una vez, que mi mamá me mirara a los ojos y notara que algo no estaba bien. Que mi papá bajara la voz con la que siempre me hablaba como si yo fuera una decepción constante. Pero no. Mi mamá estaba en la cocina revisando su celular. Mi papá en su oficina, hablando por teléfono de negocios, como siempre. Me senté a la mesa del comedor y esperé. Esperé que alguien me preguntara cómo había sido mi día. Que alguien dijera algo. Pero el silencio fue ensordecedor. Hasta que, con el poco valor que me quedaba, dije, hoy subieron un video mío al grupo del colegio. Me están humillando. Mi mamá levantó la vista apenas 2 segundos y dijo, ¿y por qué subieron eso? ¿Qué hiciste vos? Mi papá ni siquiera levantó la cabeza. Tenés que aprender a defenderte, Elías. No podés dejar que te pasen por arriba siempre. Eso fue todo. Ningún abrazo. Ningún vamos al colegio, lo vamos a resolver. Solo un juicio rápido, como si yo hubiera provocado mi propia caída. Subí a mi habitación como si cargara una mochila de concreto en la espalda. Cerré la puerta. Me saqué la campera y la tiré al suelo. Y ahí, sin música, sin auriculares, sin pantallas, me senté frente a mi escritorio y me quedé mirando la nada durante minutos que parecían horas. Me temblaba el labio. Me ardían los ojos. Y me sentía ridículo por estar tan mal por alguien que nunca me quiso. Por confiar en una familia que nunca me vio. Pensé, por primera vez en serio, en desaparecer. No era un impulso pasajero. Era un deseo de apagarlo todo. De no volver a abrir los ojos. Porque si el mundo era eso, ¿para qué seguir? Pero en medio de ese abismo, algo dentro de mí gritó. Fue una voz muy tenue, casi imperceptible. Pero era mía. Y decía, no. Todavía no.
Esa noche apagué el celular. Desinstalé redes. Dejé de contestar mensajes. Me encerré en mí mismo, pero no para esconderme, sino para protegerme. Y entonces, empecé a hacer lo único que me hacía sentir en control, programar. Pero esta vez, no era un juego común. Era mi historia. Creé un mundo oscuro, lleno de criaturas que representaban el bullying, la traición, la indiferencia. El protagonista era un chico pequeño, con gafas gigantes y una mochila rota, que tenía que atravesar niveles llenos de obstáculos donde nadie creía en él. Donde incluso los personajes que deberían ayudarlo, como los padres sabios o la princesa, terminaban por juzgarlo o abandonarlo. Era una especie de catarsis. Cada línea de código era una herida que se cerraba. Cada efecto de sonido, una lágrima que no dejé caer. Cada píxel era yo sanándome. Lo subí a una plataforma de juegos indie. Sin expectativas. Sin pensar en que alguien lo jugaría realmente. Solo quería sacarlo de mí. Dejar de cargar con eso. Y entonces pasó algo inesperado. En menos de una semana, el juego empezó a tener descargas. Comentarios. Likes. Gracias por esto. Sentí que contabas mi historia. No sabía que alguien más se sentía así. Al principio pensé que era una coincidencia. Pero después, lo entendí, no era el único. Había cientos, miles, que también sufrían en silencio. Que también amaron sin ser vistos. Que también fueron ignorados por quienes más deberían haberlos cuidado. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era tristeza. Era propósito. Hoy tengo 22 años. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que me rompió, también me reconstruyó. Trabajo desde casa, en mi propia empresa de desarrollo de videojuegos. No es gigante, no tengo oficinas con paredes de vidrio ni empleados en trajes caros, pero tengo libertad. Tiempo. Dignidad. Vivo solo, en un departamento pequeño, lleno de plantas que me recuerdan que hasta lo más frágil puede crecer si se le da cuidado. Me levanto temprano, hago café, enciendo la compu y abro el código como si fuera un diario íntimo. Porque esos son, al final, juegos llenos de pedazos de mi historia. El primero, ese que nació en medio del dolor, superó el 1.000.000 de descargas. Lo jugaron chicos de todo el mundo. Chicos que también sufrían bullying, que también se sintieron invisibles, usados, burlados. Recibí mensajes de personas que me decían que estaban por rendirse, pero que mi juego les dio algo que no encontraban en ningún lado: representación. Empatía. Alguien que les hablaba desde adentro. Lloré leyendo algunos correos. Porque sentí que por fin todo el sufrimiento había servido para algo más grande que yo. Y ahí fue cuando volvió a aparecer ella, Mía. Me llegó una solicitud en Instagram. Reconocí su nombre al instante. Aunque había borrado su contacto hacía años, su nombre seguía guardado en un rincón oxidado de mi mente. Dudé antes de abrir el mensaje. No porque me doliera, sino porque no sabía si valía la pena reabrir un capítulo que, finalmente, había cerrado solo. Hola, ¿te acordás de mí? Me encantó ese juego tuyo. Me lo pasó mi hermanito. No sabía que eras vos el que lo había hecho. Estás en otro nivel. Me realegra por vos. De verdad. Me quedé en silencio frente a la pantalla. No de shock, sino de extraña tranquilidad. Antes, un mensaje así me habría revolucionado todo el cuerpo. Me habría hecho pensar 1000 cosas. ¿Y si cambió? ¿Y si ahora sí me ve como alguien valioso? ¿Y sí? Pero esta vez, nada. No sentí mariposas. Ni bronca. Solo, paz. Porque entendí algo poderoso, no necesitaba que ella me validara. Yo ya me había elegido. Me había reconstruido con mis propias manos. Ya no era el chico que necesitaba su atención como oxígeno. Ahora era un hombre que respiraba por sí mismo. No le respondí. No por venganza. No por orgullo. Simplemente porque ya no tenía nada que decirle. Ya no quedaba deuda pendiente. Ni esperanza. Ni dolor. Solo una página que, al fin, estaba completamente escrita. Y, curiosamente, fue en ese momento cuando sentí que tenía poder. No el tipo de poder que se mide en likes, seguidores o cifras bancarias. No. El poder real, el de no necesitar lo que antes me destruía. El de mirar atrás sin que se me encoja el pecho. El de perdonar, sin que eso signifique volver. A veces me preguntan por qué nunca compartí públicamente que ese juego estaba basado en mi historia. Y siempre contesto lo mismo, porque no importa quién lo hizo. Importa lo que genera. Lo que despierta en otros. Lo que deja. Pero ahora, contándote esto, siento que era hora de ponerle nombre. De contarlo completo.
Porque a veces, cuando uno sana, tiene la responsabilidad de volver atrás y dejar una linterna prendida para el que viene caminando en la oscuridad. Durante años busqué validación en los lugares equivocados. En una chica que solo me hablaba cuando necesitaba algo. En unos padres que veían mi silencio como madurez, mi aislamiento como simple timidez y mi dolor como drama. Pensé que si era útil, si hacía todo bien, si me volvía irreemplazable, entonces alguien iba a quedarse. Alguien iba a decirme te veo, te valoro, te quiero. Pero esa frase nunca llegó. No de mía. No de mis padres. Ni siquiera de mí. A veces me descubro recordando escenas simples de la infancia. No traumas grandes, sino esos detalles sutiles que con el tiempo se vuelven cicatrices invisibles. Como esa vez que gané una medalla en una competencia de robótica. Fui el único del colegio en clasificar. Llevé la medalla a casa emocionado, esperando un bien hecho. Pero mi papá apenas levantó la vista del celular y dijo, ¿y para qué sirve eso? Mi mamá preguntó si el premio tenía beca. Cuando le dije que no, solo suspiró, entonces mejor seguí estudiando cosas útiles. Lo peor no fue la falta de felicitaciones. Fue la mirada. Esa expresión vacía, como si no importara lo que yo hiciera. Como si solo existiera cuando me necesitaban para algo. Como si no fuera suficiente, nunca. Me pasé la adolescencia tratando de convertirme en alguien digno de amor. Fingía ser fuerte cuando me moría por dentro. Fingía estar ocupado cuando nadie me hablaba. Y cada vez que me sentía solo, que era casi todos los días, me refugiaba en mis juegos, mis códigos, mis mundos inventados donde las reglas las ponía yo. Donde no me hacían bullying. Donde podía ser héroe. Donde tenía voz. Y así crecí. Sintiéndome un fantasma en mi propia casa. Un error con patas. El hijo que nunca era motivo de orgullo. Porque claro, mis padres eran ricos, sí. Pero pobres en cariño. Pobres en escucha. Pobres en humanidad. Mi papá solía decir que él me daba todo, techo, comida, una computadora de última generación. Y es cierto, nunca me faltó nada material. Pero nunca entendió que podés tenerlo todo, y sentirte vacío. Que podés dormir en una cama de $1000 y llorar igual todas las noches sin que nadie lo note. Que a veces el alma no pide cosas. Pide presencia. Pide comprensión. Pide un poco de amor sin condiciones. Y no es que mis padres fueran monstruos. No. Solo estaban rotos a su manera. Mi papá venía de una familia que le enseñó que los sentimientos eran debilidad. Que el éxito era el único idioma que valía la pena aprender. Y mi mamá, bueno, ella vivía para agradar a los demás. Para mantener las apariencias. Siempre preocupada por el que dirán. Por eso, cuando les conté que me hacían bullying, su respuesta fue, intenta pasar desapercibido, Elías. No llames la atención. Como si el problema fuera yo. Durante mucho tiempo me creí esa mentira. Que si no gustaba, era porque yo estaba roto. Que si me usaban, era porque no valía como persona. Que si no me defendían, era porque no merecía defensa. Hasta que un día, algo cambió. Y no fue un evento grandioso. No fue un clic cinematográfico. Fue más bien una acumulación. De lágrimas tragadas. De noches en vela. De frases que dolían más por ser normales. Una tarde cualquiera, frente al monitor, escribiendo la historia de mi juego, escribí una escena donde el protagonista subía a una montaña, gritaba su dolor y el eco le respondía yo también. Me detuve. Leí esa línea 3 veces. Y lloré. No porque fuera brillante. Sino porque, por primera vez, me sentí acompañado por mi propio personaje. Ahí entendí que todo lo que me faltó de chico, podía empezar a dármelo yo. No iba a esperar más que alguien me salvara. No iba a seguir mendigando afecto donde solo había conveniencia. No iba a seguir callando. Si nadie me veía, yo me iba a construir una luz tan fuerte que no podrían ignorarme. Me llevó años entender que valgo por lo que soy, no por lo que doy. Que no necesito ser funcional para ser querido. Que el amor, cuando es real, no se condiciona a logros, favores o sacrificios silenciosos. Que si tengo que convertirme en otro para ser aceptado, entonces no me están aceptando a mí, están comprando una versión manipulada que inventé para encajar. Yo no quería venganza. Nunca fue mi motor. Lo que quería era ser visto. Escuchado. Sentido. Quería que alguien me mirara a los ojos y me dijera, no tenés que hacer nada para que te quiera. Solo tenés que ser vos. Pero esa frase nunca llegó de los demás, así que tuve que aprendérmela yo, hasta que me saliera natural. Hoy me doy cuenta de que el bullying no me hizo fuerte. Eso es un mito. El bullying me destruyó. Me vació. Me hizo desconfiar de todo.
Me hizo callarme cuando debía gritar. Pero lo que me hizo fuerte, fue seguir. Fue reconstruirme con los pedazos que quedaron. Fue mirar mis cicatrices y decir, esto dolió, pero ya no me define. Mía fue solo un símbolo. Un espejo de todos los lugares donde yo buscaba validación desesperadamente. Y por eso dolió tanto. Porque no fue solo una chica linda que me rompió el corazón. Fue la encarnación de todo lo que creía necesitar para sentirme alguien. Su indiferencia me obligó a mirarme por dentro. A preguntarme por qué había aceptado tan poco. ¿Por qué me conformaba con las migajas de afecto? ¿Por qué creía que tenía que ganarme el amor como si fuera un trofeo? Y ahí comprendí algo brutal. Muchas veces, las personas que más nos hieren no lo hacen porque sean malas, lo hacen porque, de alguna forma, nosotros les damos el permiso. Les damos acceso sin filtros. Les regalamos partes nuestras sin pedir nada a cambio. Esperando que se queden. Esperando que nos elijan. Pero la verdad es esta, quien no se elige a sí mismo primero, termina mendigando lo que ya debería tener de base. Por eso, cuando Mía me escribió ese mensaje años después, no sentí odio. Tampoco alegría. Sentí distancia. Como si esa parte de mi vida ya no me perteneciera del todo. Como si el chico que alguna vez soñó con su sonrisa, hoy caminara en otro universo, mucho más real, mucho más firme. Porque no necesitaba su aprobación. No necesitaba que dijera me alegra por vos. Porque la alegría que más importa es la que nace de adentro. La que no depende de si alguien nos elige, sino de que nosotros hayamos aprendido a elegirnos. Y lo mismo me pasó con mis padres. Durante mucho tiempo los culpé. Por no defenderme. Por no estar. Por mirarme sin verme. Por dejarme solo cuando más los necesitaba. Pero con los años, entendí que también eran víctimas de sus propias heridas. Que nadie les enseñó a amar distinto. Que su forma de educarme venía de una historia familiar que nadie cuestionó. No los justifico. Pero ya no los odio. Porque si seguía cargando con eso, seguía atado a todo lo que me rompió. Lo cierto es que uno no elige de dónde viene, pero sí puede elegir hacia dónde va. Y yo elegí no repetir la historia. No seguir corriendo detrás de personas para que me quieran. No adaptarme a espacios donde claramente no encajo. No disfrazarme de lo que no soy para no incomodar. Porque aprendí que cuando te apagas para que los demás brillen, lo único que haces es desaparecerte a vos mismo. Y yo no quiero desaparecer más. Quiero ser. Quiero estar. Quiero vivir la vida sin pedir permiso para existir. Así que empecé a rodearme de gente que me quiere sin condiciones. Que no me pide que sea exitoso, gracioso, servicial o perfecto. Gente que me mira a los ojos cuando hablo. Que no se ríe de mis ideas, sino que las impulsa. Que me abraza sin motivo. Que se queda, incluso cuando no tengo nada para dar. Porque ahora sí, puedo ver la diferencia. Ahora sé lo que merezco. Y lo más importante, ahora sé que merezco ser feliz, incluso aunque otros no lo entiendan. Así que, si estás pasando por algo parecido, si sentís que nadie te ve, que nadie te elige, que sos solo una sombra en la vida de los demás, quiero decirte algo que me hubiese gustado escuchar cuando tenía 15 años y lloraba con la cabeza enterrada en la almohada: no hay nada roto en vos. No sos insuficiente por sentir más de la cuenta. No estás mal por esperar que te quieran sin condiciones. No estás loco por pensar que el mundo es demasiado cruel a veces. Y sobre todo, no estás solo. Yo estuve ahí. Sé lo que es levantarte cada mañana sintiendo que tu existencia pesa más de lo que podés cargar. Sé lo que es rogarle a alguien que te vea, que te elija, aunque sea por un segundo. Sé lo que es poner tu valor en manos ajenas, como si fueras una moneda esperando ser cambiada por afecto. Pero también sé lo que es renacer. Sé lo que es mirar tus cicatrices y no sentir vergüenza, sino orgullo. Lo que es sanar sin pedir permiso. Lo que es transformar el dolor en arte. La burla en mensaje. El rechazo en propósito. Porque sí, se puede. No te digo que es fácil. Te digo que es posible. Que vale la pena. Y si me estás escuchando ahora, en este preciso momento, es porque hay una parte de vos que todavía quiere seguir. Que todavía cree. Que no se rindió del todo. Quédate con esa parte. Agárrate fuerte de ella. Protégela. Aunque el resto del mundo quiera apagarla. Porque esa es la parte más valiente que tenés. Yo aprendí que no tenía que ser como los demás esperaban. Que mi diferencia era mi superpoder. Que ser sensible, analítico, introspectivo y silencioso, también puede cambiar vidas. Que mi historia, aunque duela, tenía sentido. Porque alguien, en algún lugar, iba a necesitarla. Y si esa persona sos vos, entonces todo esto ya valió la pena. Hoy camino por la vida sin miedo a perder gente.
Porque entendí que las personas correctas no se van cuando les mostras quién sos. Se quedan. Y se suman. Hoy no busco encajar, busco conectar. No busco tener miles de seguidores, busco tener conversaciones que me enciendan el alma. No quiero más relaciones en las que tengo que mendigar. Prefiero estar solo que rodeado de sombras que me apagan. Y si alguna vez volvés a caer, si sentís que todo está por romperse otra vez, volvé a vos. Cerrá los ojos. Escucha tu propia voz. Esa que todos silenciaron. Esa que olvidaste entre tanto ruido. Porque esa voz, aunque quebrada, es la que te va a salvar. Y por último, quiero que te lleves esto. A veces, quien más te lastima no es el que te insulta, sino el que te ignora. Y a veces, quien más te salva, es esa parte tuya que nunca dejaste morir. No esperes que te elijan. Elegite. No esperes que te validen. Valete. No esperes que te entiendan. Entendete. Y si alguna vez dudas de si vales la pena, acordate de mí. Un chico que fue invisible para todos. Hasta que se convirtió en luz para sí mismo. ¿Y vos? ¿Alguna vez te enamoraste de alguien que te hizo sentir menos? ¿Te rompieron el corazón mientras intentabas ser suficiente para ellos? Contámelo en los comentarios. Porque tu historia también importa. Y si sentiste algo con la mía, suscríbete. No por mí, sino por vos. Porque mereces seguir rodeado de verdad. De historias que sanan. De espacios donde no tengas que fingir para ser querido. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto, y esta vez, que nadie apague tu voz.